¿Bien? La función de homeostasis, la función de protección y la función de transporte. Ander, ¿por qué me dices que homeostasis, no? Ustedes saben que la homeostasis, ¿qué es? ¿Alguien que me diga qué es la homeostasis? ¿Tiene alguna idea? Si quieren, lo pueden escribir cualquier. Bien, no hay problema. Intercambio de CO2 por O2. Bien, Equilibrio. bien, lo que me acabas de comentar el otro compañero, lo que tú me has descrito es la otra cosa que se suelen confundir, ¿no? Hay bastantes palabras que se similan. Por ejemplo, tenemos a la homeostasis, hematosis, hemostasia. Tenemos por ejemplo, hemoptisis. Tenemos, por ejemplo, la hematoquesia. Y la hemocateresis. Bien. Lo que me acaba de describir el doctor que habló, me ha descrito a lo que es la hematosis. Bien, ¿qué es esto? Hematosis. La hematosis, doctores, es el intercambio de gases. Bien, intercambio de gases. Bien, ¿cuáles son? El oxígeno y el CO2. La homeostasis, doctores, es el equilibrio interno. Bien, es el equilibrio interno. Estas palabras se suelen confundir mucho, así que no se sientan mal. Yo hace poco estaba rotando en cirugía cuando un doctor se confundió hemostasia con homeostasis. Bien, entonces yo no le corregí ni nada, pero bueno, o sea, sí me di cuenta. O sea, y es muy fácil confundirse porque estos términos se parecen. La hemostasia, doctores, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, que también vamos a hablar en otra sesión. Bien, es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para el sangrado, ¿bien? O el sangrado. ¿Por qué? Porque se termina coagulando, evitando así una pérdida sanguínea excesiva. La hemoptisis, doctores, es la tos con sangre. ¿Qué es la hematoquesia? Son las heces con sangre. Ya. Y la hemocateresis es la destrucción de glóbulos rojos. ¿Bien? Ah, hay otro. Hematemesis. La hematemesis, doctor, es el término émesis, ¿no? El sufijo émesis, vómito con sangre. Bien, entonces estas palabras que se suelen confundir bastante, pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Homeostasis, hematemesis, hemoptisis, hematoquesia, hemocateresis, hematemesis, ¿no? Entonces, y hematosis, ¿no? Entonces, entre las funciones es el transporte de oxígeno, ¿no? Eso se encarga en la sangre, específicamente los glóbulos rojos, ¿no? También va a ser el transporte de nutrientes y hormonas. Sabemos que todas las hormonas son proteínas que son transportadas por vía sanguínea. Hay tipos de hormonas, ¿no? Que vamos a hablar ahora en endocrino, autocrinas, paracrinas y endocrinas. Bien, material de desecho, por ejemplo, la urea, la creatinina, que ustedes van a ver posteriormente, o si no, ya vieron ahora en renal, ¿no? La bilirrubina, de la cual vamos a hablar, y regulación de la temperatura corporal. Y como vieron, hemostasia, homeostasis, el equilibrio y la respuesta inmunitaria. Entonces, la sangre se compone de dos elementos, del plasma, que tiene un 55% en porcentaje, y el 45% del hematocrito. Dentro de las células principales que están en la sangre, tenemos a los glóbulos rojos, que pueden ver acá, los glóbulos blancos y las plaquetas, que también van a ser protagonistas más tarde. Entonces, tenemos esto, ¿no? Recuerdan sus funciones principales de Homero protege su tanque, homeostasis, protección de barrera inmunitaria y transporte, porque por ahí se transportan nutrientes y hormonas y metabolismos de desechos que luego son depurados. Bien, entonces, previo a esto, vamos a hablar del volumen de sangre. Nosotros tenemos aproximadamente el 7% del peso corporal es sangre. Bien, por aproximadamente 70 mililitros por kilogramo. Bien, este es el. Ahora, para los matemáticos,
existe una ecuación para hallar exactamente cuánto de volumen tenemos, que es la ecuación de Nadler. Acá se la dejo. Y bien, entonces el plasma, doctores, contiene el líquido citrino. ¿Qué es el líquido citrino? El líquido citrino es un líquido, valga la redundancia, sin componentes. Bien, ahora, ¿qué más tiene? Tiene agua. Bien, 90% del plasma es agua. Y ahorita que tenemos que hablar del agua corporal total. Bien, que mantiene, ¿qué rol? Presión hidrostática. Simple. ¿Eh? Ahora, ¿qué más tiene? Tiene proteínas. Es el 7%. Doctores, ¿cuál es la proteína más abundante de todo el cuerpo? Pregunta clásica. ¿La cual, doctor? Colágeno. No, es la albúmina. Bien, es la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante del cuerpo. Proteína es una pregunta, perdón, es una pregunta muy clásica. Siempre lo preguntan, no se van a cansar de preguntar. Entonces, la proteína. Y las proteínas, doctores, tienen una función, son las de carriers, o sea, son transportadoras, que posteriormente vamos a estar hablando, porque con los que están llevando ya fisiología, perdón, fisiopato o fármaco, ya se están hablando bastante de los carriers, de las proteínas, porque transportan bastantes cosas, ¿bien? Entonces, y las células sanguíneas, como les había hablado, tenemos a los glóbulos rojos y tenemos a los glóbulos blancos. En los glóbulos blancos, doctores, tenemos los granulocitos y los agranulocitos. Bien, a estos se les puede llamar también en la literatura, lo dicen los polimorfonucleares, a excepción de uno, ¿ah? ¿Qué les voy a decir? Y los monomorfonucleares. ¿Quiénes son? Tenemos a los neutrófilos, tenemos a los basófilos, tenemos a los eosinófilos, ¿bien? Y acá tenemos a los linfocitos. Y los monocitos acá, monocitos. Los monocitos, doctores, tal como dice mono, es un monomorfo nuclear. Luego todos de acá son polimorfos, ¿bien? Entonces, en los linfocitos tenemos, ¿quién? A los linfocitos T, tenemos a los linfocitos B y a los natural killer, ¿no? Los asesinos naturales. Bien. Entonces, como ustedes son expertos en inmuno, saben que los linfocitos B hay citotóxicos auxiliares, ¿no? Y los linfocitos B y NK. Los linfocitos NK sirven para la inmunidad innata, ¿verdad? Los linfocitos T y B, adaptativa. Y todos los polimorfonucleares para la inmunidad innata. Bien. Entonces, ¿qué tengo que saber? O qué es lo que se tienen que acordar. Acá con la mnemotecnia que ustedes ya conocen a mi compañero Bruno, él me dejó una mnemotecnia cuando estaba rotando en hematología que dice así: negros listos montan enanos blancos. Un poco what the fuck la mnemotecnia, pero de verdad que cada vez que me quiero acordar de todo esto, solo yo lo aplico. ¿Por qué? Porque esto va en porcentaje. Primero son los neutrófilos, son el 60%. ¿Quién le sigue? Los linfocitos, que son el 30%. ¿Quién le sigue? Los monocitos. ¿Quién le sigue? ¿Quién está menos? Los eosinófilos. ¿Quién está luego? Los basófilos. Bien, entonces con esta mnemotecnia no solo se van a aprender la célula, la serie blanca, sino en el porcentaje que está, porque son preguntas. ¿Quién es el leucocito más abundante en el cuerpo? Los neutrófilos, un 60%. ¿Quién es el que sigue? Los linfocitos. Por ejemplo, acá se subdivide. Los linfocitos T son el 80%. Los linfocitos B son el 15%. Y los natural killer, NK, son el 5%. Entonces, acá tenemos esta presentación. Ustedes me parece que ya han tenido su primera clase de hemato, se han ido al laboratorio
y han hecho, ¿no? Le han sacado a sangre a algún compañero, lo han metido a la centrífuga y han podido ver esto, ¿no? Está dividido en qué cosa? En plasma tiene la capa leucocitaria o algunos le llaman el puffy coat, ¿bien? Que es un sobrenadante, ¿bien? Donde está compuesto de glóbulos blancos y de plaquetas, equivale al menos del 1%, ¿bien? Entonces, el plasma, 55%, y los glóbulos rojos, el hematocrito propiamente dicho, un 45%. Ahora, muchas literaturas dicen, muchos dicen que la hemoglobina es el tercio del hematocrito. Entonces, si mi hematocrito es un 45%, doctores, mi hemoglobina va a ser 15, que es aproximadamente cuánto vale, ¿no? Igual vamos a tocar estos temas posteriormente. Entonces, miren, acá tenemos una fotomicrografía microscópica de cómo es un glóbulo rojo, acá un glóbulo blanco y acá una plaqueta, ¿no? Acá igualito, ¿no? Glóbulo rojo, plaqueta y un monocito. La característica de este es que tiene su núcleo en forma de riñón. ¿Bien? Acá tiene unos gránulos, por ejemplo. Bien. Ahora, lo que vamos a ver ahora es el proceso de cómo es la génesis. Tiene un nombre, hematopoiesis. Acá la protagonista es la médula ósea. Bien, que es un tejido esponjoso y blando que está relleno en los espacios huecos. Por ejemplo, vamos a ver acá, tengo una foto, para que puedan observar. A ver, aquí está. Vean esto. Esto, doctores, ¿qué hueso es? Es el fémur, ¿sí o no? ¿No? Entonces, esto se compone de una médula ósea roja que pueden ver acá. Médula ósea roja que pueden ver acá. A ver, ¿dónde está? Ya. Una médula ósea que pueden ver acá y otro, una médula ósea amarilla. La característica de estos, doctores, es que nosotros, conforme vamos aumentando la edad, nos vamos haciendo viejitos, esta médula ósea roja va a desaparecer y va a estar aumentando mi médula ósea amarilla. Por lo tanto, por eso es que a veces los abuelitos tienen una hemoglobina muy baja, porque acá es donde sucede el proceso de la hematopoiesis, eritropoiesis, que no es lo mismo. Entonces, acá sucede todo esto. Entonces, todo va a provenir de una célula madre hematopoietica pluripotencial que va a estar ubicada en la médula ósea. Bien, va a estar ubicada acá. Bien, ahora, ¿dónde crece? ¿Dónde sucede o cuándo sucede? Bien, vamos a ver acá. Tenemos un proceso. Antes del nacimiento, doctores, proviene de acá, del saco vitelino. Luego es en el vaso y posteriormente en el hígado. Después de nacer, ya viene a ser en la médula ósea. Entonces, eh, estamos hablando, ¿no? Todo proviene de una célula, de una stem cell, célula madre hematopoietica pluripotencial. En la literatura también lo van a encontrar como pluripotente, totipotente, ¿no? Entonces, esa va a ser, a partir de ahí, que genere todas las células. Tiene un linaje mieloide y un linaje linfoide. Bien, entonces, datito, ¿ya? Vamos a poner acá la eritropoiesis fetal. Pregunta de examen es esto, ¿ya? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Al tercer trimestre, doctores, de la gestación, todos prácticamente ya estamos produciendo eh, los glóbulos rojos, la eritropoiesis, la hematopoiesis, por la médula ósea. En el segundo trimestre, doctores, va a ser por el vaso, ¿qué más? Hígado, y algunas literaturas mencionan ganglios linfáticos. Bien, entonces, y en el primer trimestre, saco vitelino. Pregunta de examen. Entonces, acá pueden ver un grafiquito, ¿no? Donde
tenemos las semanas. ¿Dónde comienza? En el saco vitelino, las primeras semanas. A la sexta semana ya comienza por el hígado. Miren, a partir de la semana 8 así, por el vaso. Y luego todo esto va a estar disminuyendo. ¿Por qué? Porque va a ser reemplazado por la médula ósea, que va a estar aumentando su maduración ahí. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá? Datos que deban recordar. Bien, primer trimestre, como le dije, el saco vitelino. Segundo trimestre, hígado y vaso. Tercer trimestre, médula ósea. Esa es pregunta de examen. Sí, es una fija. Bien, entonces, como le decía, miren este gráfico que dice todo. A partir de la célula madre viene un linaje progenitor linfoide y otro mieloide. Y del linaje mieloide, doctores, sale los glóbulos rojos, los granulocitos que pueden ver acá y las plaquetas. Entonces, ¿qué deben de saber acá? La interleucina 7 estimula al progenitor linfoide. La interleucina 3 al progenitor mieloide. Entonces, cositas que deben de saber, ¿no? Miren, a partir de este propio progenitor linfoide, la CNK, las células B, que luego se convierten en células plasmáticas. ¿Bien? ¿Quién estimula? La IL-6. ¿Bien? Luego vienen las células, los linfocitos T, que se pueden convertir en T helper o T citotóxico, ¿no? Entonces, ahora, dato. Las células dendríticas, doctores, pueden provenir ya sea de linaje linfoide o de linaje mieloide, cualquiera de los dos. Bien, entonces, tenemos esto, ¿no? Otro dato, los monocitos en el tejido periférico se pueden convertir se convierten, mejor dicho, en macrófagos. Estos macrófagos cambian de nombre. Por ejemplo, en el hígado se llaman las células de Kupffer. En el tejido conectivo se llaman los histocitos. ¿Bien? Entonces, así va a ir cambiando todo. Bien, entonces esto lo vamos a ir tocando poco a poco y vamos a comenzar con este linaje, con el linaje del glóbulo rojo, que es el tema, ¿no? Tiene. Entonces, todo este proceso se llama eritropoiesis. Luego se va a dividir en eritropoiesis, trombopoiesis para la génesis de las plaquetas, la granulopoiesis para, para los granulocitos y la linfopoiesis. Bien, entonces vamos a ver acá la eritropoiesis, ¿no? Entonces acá como ya les había hablado, dónde comienza saco vitelino, luego hígado, y posteriormente vaso y termina en la médula ósea. Dato, por ejemplo, los aspirados de médula ósea. Por ejemplo, en los niños suele ser, por ejemplo, en crestas ilíacas y en los adultos en el esternón. O también en niños puede ser en tibia, ¿bien? Entonces, todo va a comenzar como aproximadamente nosotros cuando tenemos sensación de hipoxia, la hipoxia, que es la disminución de oxígeno en tejido, ¿bien? Va a ser sensado por el riñón. Este riñón va a producir el aumento de este factor inducible por hipoxia. Y este factor inducible por hipoxia, doctores, va a aumentar mi eritropoyetina. Ahora, pregunta clásica. ¿Dónde se secreta la eritropoyetina? En literaturas antiguas o sus profesores, si es que no se han actualizado, les van a decir que está secretada la eritropoyetina por los fibroblastos peritubulares, ¿verdad? Pero un artículo que yo estaba leyendo cuando estaba cursando fisiopatología me mencionó, que es este, acá lo tienen, en 2023, se descubrieron las células que producen, se llaman las células NORM, son las que producen eritropoyetina. Pero si es que eso no ven en su pregunta de examen, doctores, lo van a encontrar como células peritubulares. Bien, las células peritubulares. Ya, entonces, para los doctores que les enseñan y se han actualizado, pues pueden estar diciendo células NOR y para los que no, las células peritubulares. Bien, entonces,
ante la disminución de oxígeno, va a ser aumentado el factor inducible por hipoxia y este, por las células peritubulares o células NOR, va a aumentar mi eritropoyetina, que va a actuar en las colonias, en los progenitores, para aumentar mi génesis de mis glóbulos rojos y me termina yendo a mi torrente sanguíneo. Entonces, ¿quién es el principal regulador de la eritropoyesis? Es la eritropoyetina. Entonces, pregunta fija, pero pregunta clásica. La eritropoyetina, por si acaso, dato, es una glucoproteína. Bien, entonces, vamos a ver acá. Como le decía, estamos prácticamente repitiendo de lo que veníamos hablando. A partir de la célula madre hematopoética pluripotencial, la stem cell tiene su linaje mieloide y su linaje linfoide. De su linaje mieloide vienen las colonias formadoras, ¿bien? De acá pueden nacer el proeritroblasto. Ahora, ¿dónde estimula la EPO? Puede estimular a partir de las unidades formadoras de colonias para que comience todo. Entonces, proeritroblasto sigue el eritroblasto, normoblasto, reticulocito. Ahora, ¿dónde comienza la síntesis de hemoglobina? Bien, todo esto es basófilo, basófilo. Acá ya se toma un poquito eh, acidófilo, rosadito, en el eritroblasto comienza. Ahora, ustedes, si es que han leído el Guyton, les habla de un eritroblasto policromático, ¿no? Acá lo tengo, ¿no? Entonces, se puede ver ya así el basófilo, el policromatófilo, ortocromático, ¿no? Entonces, es lo mismo, simplemente son pasos un poquito más detallados que si lo leen en el Guyton les va a detallar. Pero ¿dónde comienza? En el eritroblasto comienza la síntesis de hemoglobina. Pregunta de examen. ¿Bien? Ahora, si se dan cuenta, núcleo, 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 y en el reticulocito va perdiendo todos sus órganos. Entonces, el eritrocito como tal es una célula anucleada que vamos a ver sus características. Entonces, Ander, me está diciendo que el eritrocito no tiene núcleo. Sí, exacto. ¿Cuál es la importancia de que no tenga núcleo? ¿Alguien me puede decir? Para que puedas poder entrar más rápido a los vasos sanguíneos. ¿Para dónde? Disculpa, doctor. Tipo, mayor facilidad de ingreso a los vasos sanguíneos. Em, sí, es un factor que influye. Sí, es un factor que influye. ¿Por qué? Porque el eritrocito tiene un tipo de membrana que es más elástica, pero no va tanto por ahí. Lo que pasa es que los eritrocitos ya no tienen núcleo porque ya no se van a poder replicar. Es una característica que tiene el eritrocito. Hasta acá todavía hay núcleo condensado. Acá ya pierde todo. Es más, es más, a veces el reticulocito ya pasa a la sangre, ¿bien? A partir del reticulocito, por eso es que a veces los reticulocitos cuando mides un hemograma se llegan a medir. Entonces, vamos por acá. Vamos a la morfología y acá tú lo vas a entender un poco mejor, doctor. Entonces, vamos a la morfología que te van a hacer, que te va a decir en cualquier literatura, ¿no? Que tiene una forma bicóncava, perdón, que es así, que tiene esa estructura gracias a la espectrina. Entonces, en la membrana celular del eritrocito hay proteínas, ¿bien? Entonces, las proteínas de la membrana que van a tener esa conformación porque la membrana es elástica, ¿bien? Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero, ¿quiénes tienen que ser la espectrina, la anquirina? Ander, ¿y por qué me dices todo eso? ¿Por qué? Porque tiene un factor fisiopatológico. Hay enfermedades donde esto falla y por eso es que te hablo. Entonces, hay miocina, actina. Bien. Entonces, va a ser mantenido por la espectrina, anquirina, miocina y actina, que es, ustedes cuando están llevando fisiología muscular, musculoesquelética, ya les han hablado de miocina y activa, que permite que esto sea flexible y permiten también el paso del intercambio gaseoso. Entonces, no solo puede haber eso. Si hay una falla
de estas proteínas puede haber glóbulos rojos dismórficos, que me genera, por ejemplo, las células falciformes, la eliptocitosis hereditaria, esferocitosis. Hay un montón de enfermedades que en fisiopatología lo vamos a ver. Creo que el miércoles voy a dictarlo. Entonces, eh, ¿para qué me sirve? Miren, anquilina, espectrina, todo esto mantiene la conformación de mi membrana. Ahora, tú me dirás, Ander, tú me has dicho que el eritrocito no tiene núcleo, tampoco tiene mitocondria. Entonces, si no hay mitocondria, tampoco hay ciclo de Krebs, no Krebs. Y si no hay Krebs, no hay energía. Y si no hay energía, tampoco hay ATP. Entonces, oye, tú te preguntas, ¿cómo produce mi eritrocito eh, el ATP, la energía? Porque lo necesita. Lo produce por una glicólisis o glucólisis anaerobia, que en otros nombres lo pueden conocer como la vía de Ebden-Meyerhof. Bien, esta vía, a los que ustedes han llevado un año y medio de bases moleculares, es muy probable que ustedes lo sepan, ¿no? Donde obtienen dos ATP y lactato, ¿no? Y luego a piruvato. Entonces, no vamos a abundar tanto en eso, ¿no? Entonces, podemos ver que por medio de esta vía, el eritrocito tiene su energía. ¿Cuánto produce? 2 ATP, termina produciendo. Ahora, esta conformación también tiene la función de poder hacer el transporte de hemoglobina. Por lo tanto, la hemoglobina puede fijar el O2 y el CO2, ya sea que salga de mi CO2 o que entre mi oxígeno. Entonces, esta de acá contiene una enzima, que es la anhidrasa carbónica, que es la encargada de metabolizar los procesos de CO2 y bicarbonato. Ahora, datito, el bicarbonato, HCO3, es el buffer más importante del líquido extracelular. ¿Ve? Pregunta de examen. ¿Quién es el buffer más importante del líquido extracelular? El bicarbonato. La anhidrasa carbónica, doctores, tiene este papel. Tiene este papel de convertir de vía reversible de CO2 y agua en este ácido. Y de este ácido lo puede pasar en un hidrogenión más un bicarbonato, haciendo así un tampón. Mire, y por medio de este transportador, ¿ven? Que es con cloro bicarbonato. Entonces, eh, ¿no? Recapitulando, bicóncava son anucleadas y tienen un citoplasma y una membrana celular un poco más grande que le permite una mejor difusión entre los gases. Bien. Ahora, vamos con la síntesis de hemoglobina como tal. Entonces, acá van a recordar bioquímica, ¿bien? Entonces, es simple, porque acá vamos a ver targets. Un target objetivo es cualquier punto que está susceptible a ser estimulado. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces, todo va a comenzar de la síntesis de la hemoglobina, que pertenece o es parte de mi eritrocito, ¿no? Tiene un grupo hemo y tiene un grupo globina. Vamos por la vía fácil, ¿ya? ¿Qué le dice su Guyton? Porque también yo he leído el Guyton hace tiempo. ¿Qué le dice? 2-succinil-CoA más glicina forman un pirrol. Simple, ¿no? 4 pirroles forman la protoporfirina 9, que ustedes ven acá. ¿Bien? La protoporfirina más mi hierro en estado ferroso, porque es hierro más 2 forma mi hemo. Y mi hemo más mis cadenas polipeptídicas forman mi cadena de hemoglobina, puede ser 2 alfa, 2 beta, me termina formando mi hemoglobina. Es algo simple, ¿no? Entonces, esta es la forma sencilla que está en tu item, pero no va a ser suficiente para los que llevan con el doctor Ibáñez. Él le gusta preguntar target, objetivos, le gusta preguntar esto acá. Bien, entonces,
Vamos a comenzar. Vamos por el grupo hemo, ¿bien? El grupo hemo va a comenzar su síntesis a partir de la glicina, que es un aminoácido, con el succinil-CoA. Se van a unir por medio de esta enzima, de la ala delta sintasa, para formar ácido ala delta aminolebulínico. Bien, entonces, esta glicina con este succinil-CoA, por medio de esta enzima, produce el asa delta aminolebulínico. Bien, entonces, oye, tú me estás diciendo que a partir de esta glicina y succinil-CoA forma esto, sí. Ahora, pregunta, ¿quién es el aminoácido que inicia la glicina? Es pregunta de examen. La glicina inicia todo. Entonces, vamos a recordar bioquímica. Bien, acá tengo en este librito que está mejor explicado, ¿no? Recordaréis. Esta glicina con el succinil-CoA se unen por medio de esta ala delta sintasa para formar este ácido delta aminolebulínico. Este ala se condensa con otra molécula más para formar mi porfobilinógeno. Bien, mira, dato, target. El plomo que ustedes ven acá inhibe esta, esta enzima, la ala delta deshidratasa, que es la que une este ala con este ala para formar mi porfobilinógeno. Entonces, esto es lo que se deben de acordar sí o sí. ¿Bien? Está acá. La intoxicación por plomo inhibe esta enzima que está acá. Target. Y pregunta de examen. Bien. Entonces, nos quedamos en el porfobilinógeno. Este porfobilinógeno, como les decía, ¿no? Mira, se forma por cuatro, se condensa por cuatro moléculas para formar esta enzima, la hidroximetilvalina. Bien, solo estoy diciendo nombres, para que no se me confunda, solo estoy diciendo nombres, ¿bien? Entonces, esta hidroximetilvalina, por medio de esta uroporfirina, no, sí, esta sintasa, va a formar el uroporfobilinógeno 3. Y este uroporfobilinógeno 3, por esta descarboxilasa, va a formar mi coproporfobilinógeno de tipo 3. ¿Bien? De uro a copro. Y esta copro recién me va a formar mi protoporfirina 9. Ahora, todo unido, doctores, va a estar acá. Mire, todo inicia en la mitocondria. ¿En cuál mitocondria? ¿De qué célula? De los precursores de los eritroblastos, ¿no? Los eritroblastos. Bien, entonces, todo comienza acá, en mi mitocondria. Bien, esta succinil-CoA con mi glicina para que me genere mi ácido ALA va a generar todo este proceso. Mira, sale porque esto de acá está en mi mitocondria, este es mi citosol y vuelve a entrar para formar mi protoporfirina 9. Entonces, miren, aquí mismo, se forma mi protoporfirina 9, se une mi hierro por medio de qué enzima, ferrocaletasa. La ferrocaletasa une mi protoporfirina 9 más mi hierro en estado ferroso, porque es hierro más. Ustedes saben que cuando hemos llevado química, ¿no? Vemos este hierro en estado ferroso y hierro en estado férrico, ¿no? Cuando tiene el 3 es ico, el sufijo ico. Cuando es 2 oso, ¿no? Ferroso, ico. Bien. Entonces, otro target, la intoxicación por plomo, que pueden ver acá inhibe mi ferrocaletasa. Por lo tanto, puede haber anemia por disminución de mi hemoglobina, porque ya no se me produce mi grupo hemo. Entonces, esto es la intoxicación por plomo. ¿Qué inhibe? El plomo inhibe esta ferrocaletasa y también inhibe la enzima que está, esta enzima, la ala deshidratasa. ¿Bien? Entonces, esto sí apunten porque es pregunta de examen. La ala deshidratasa y la ferrocaletasa son inhibidas, son bloqueadas por el plomo. Una intoxicación por plomo me puede causar esto. Bien. Ahora, ¿por qué te explico esto? ¿Por qué quiero que sepa? ¿Porque soy fregado? ¿Porque quiero que sepa eso? No, es que lo que pasa es que hay targets.
Bien, hay fisiopatología en esto. ¿Quiénes? Estas enfermedades, las porfirias. Las porfirias son un tipo de enfermedades donde se daña todo el metabolismo de las porfirinas. Bien, por ejemplo, tenemos acá a la porfiria cutánea tarda, donde va a haber una deficiencia de esta enzima, uroporfirina uroporfirina descarboxilasa. Esta descarboxilasa va a estar disminuida en la porfiria cutánea tarda. Bien, ahora, también hay porfiria cutánea aguda, donde va a estar inhibida esta enzima. Bien, entonces por esto es que se enseña estos targets. Bien, entonces, por ejemplo, el grupo hemo que pueden ver acá, que ya se forma, funciona como un feedback. ¿Saben qué es un feedback? Ya, no se preocupe. Esto lo vamos a ver también en endocrino. Un feedback, también conocido como retroalimentación, es un mecanismo de equilibrio que tiene el cuerpo. Ya se hace, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, eh, ya, mi glándula, eh, mi hipófisis, hipotálamo y mi tiroides. Doctores, ¿qué produce la tiroides? Produce enzimas T3 y T4. Bien, por ejemplo, pero hay un precursor de esto. Bien, entonces, si yo aumento estas hormonas, acaba de haber una disminución de este precursor. Es solo eso. O sea, es un mecanismo porque si aumenta mi T4, dice, aumenta mi 3 y mi T4, que son hormonas para aumentar mi metabolismo, no está bien, pues, porque voy a producir una enfermedad, que es el hipertiroidismo, y yo no quiero eso. Entonces, hay factores que regulan esto. Entonces, lo mismo hace el hemo. Si aumenta mi hemo, inhibe a la alta sintasa. Como que dice, oye, manito, espérate por favor, porque ya tengo hemo, ya no quiero que me produzcas más, porque si no, no está en homeostasis y por lo tanto me va a causar una patología. Entonces, este es un mecanismo de feedback negativo. ¿Hay feedback positivo? Sí, claro que sí. Hay feedback negativo y positivo. Entonces, este hemo inhibe, cuando está aumentado, inhibe a la delta sintasa para que ya no se siga produciendo más hemo y todo esté en un equilibrio, en homeostasis. Entonces, ya hemos visto eso. Vamos con el metabolismo de los eritrocitos. El eritrocito, doctores, vive 120 días. Pregunta clásica, me lo preguntaron a cada rato. Se pregunta cuándo vive 120 días. Ahora, este eritrocito al día 120 se va al vaso. Y en el vaso se puede dividir en hemo y en globina, ¿no? Hemo y en globina, ¿no? La globina, doctores, se convierte en aminoácidos y se reutiliza y se va al cuerpo. En cambio, el grupo hemo no. El grupo hemo tiene todo un proceso. Este hemo va a ser degradado por la hemoxigenasa. Bien, esta hemoxigenasa va a ser encargada de convertir el hemo en biliverdina, que es un pigmento verde. La biliverdina, posteriormente, por medio de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina. Nada más estoy siguiendo la ileación de todo esto. Y esto se termina yendo por vía biliar. Entonces, acá tiene, por ejemplo, esto, ¿no? El metabolismo de la bilirrubina. Entonces, al día 120 el eritrocito se muere. ¡Plá! Se va al vaso. En los vasos hay macrófagos. Bien, acá está. Miren, ¿ah? Se muere este eritrocito, ah, que ven acá, llega al vaso. Y en el vaso hay macrófagos. Miren, el grupo hemo se degrada por la hemoxigenasa. Bien, esta hemoxigenasa se encarga de convertir en hierro férrico, que se puede reutilizar en monóxido de carbono y en oxígeno. Bien,
esta hemoxigenasa la convierte en biliverdina, que como les decía, es un pigmento de color verde. ¿Bien? Por medio de la bilirrubina reductasa se transforma en bilirrubina. Y la bilirrubina, datito, es una bilirrubina indirecta. En otras literaturas lo van a encontrar como no conjugada. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta bilirrubina indirecta, no conjugada, es insoluble. Por lo tanto, no puede viajar sola. Y si no viaja sola, tiene que unirse con alguien. Tiene que ir de la mano con alguien. En este caso es la proteína más abundante, la albúmina. Se forma un complejo de albúmina, bilirrubina y llega hasta el hígado. Bien, entonces, sigamos. Se muere mi eritrocito, llega al vaso por el macrófago, la destruye la hemoxigenasa y se convierte en biliverdina. Posteriormente, por esta enzima, que es pregunta de examen, ojo, se transforma en bilirrubina. Ya está. Como esta es una bilirrubina indirecta, no conjugada e insoluble, se tiene que transportar por un carrier. En este caso, el carrier, ¿quién es? La albúmina. Y se forma este complejo. Listo. Entonces, este complejo, doctores, llega hasta el hígado, como pueden ver acá, donde se conjuga, que es la bilirrubina o la glucuroniltransferasa. Dato importante, doctores. Este de acá es un target. Por ejemplo, ¿quiénes me pueden bloquear esta enzima? El síndrome de Crigler-Najjar y otro síndrome de Gilbert. Hace poco, la semana pasada, creo, me preguntaron sobre el síndrome de, de Gilbert y yo me quedé como porque no me acordaba. Entonces, ahorita, un poquito repasando, dije, ya, a ti te conozco, ¿no? Y era de acá. El síndrome de Gilbert, doctor, es una patología, pregunta de examen, que es donde te dices la típica persona que se pone ictérico. ¿Por qué? Porque la bilirrubina cuando aumenta, doctores, produce una coloración amarilla. Aumenta mi bilirrubina. Y cuando aumenta a valores bastantes aumentados, puede producir la ictericia. Y en neonatos, ¿saben cómo se produce? Se llama Cagníteros. ¿Por qué? ¿Saben cómo se produce el Cagníteros? Miren, el Cagníteros, doctores, es cuando la bilirrubina afecta al sistema nervioso central del neonato. ¿Saben por qué? Porque cuando tú le das a este paciente, a este neonato, por ejemplo, las sulfamidas, esta se une a la albúmina. Por lo tanto, se une tanto a la albúmina que la propia bilirrubina, que está acá, no se puede unir. Por lo tanto, dice, la bilirrubina bien picona produce alteración del sistema nervioso central en el neonato. Por lo tanto, pregunta de examen en pediatría, ¿qué antibiótico está prohibido en los neonatos? Las sulfamidas. ¿Por qué? Porque me produce cagníteros. ¿Por qué? Porque se une a la albúmina y no deja que la bilirrubina se una a esta misma. Bien, esto es. Entonces, datos de recordar los targets, porque Ibáñez siempre le gusta preguntar cuál es el target o los va a mandar a dibujar. Bien, entonces, síndrome de Klinger-Najjar, síndrome de Gilbert, eh, van a afectar, van a reducir mi glucuroniltransferasa. Por lo tanto, va a haber un aumento de bilirrubina. Por lo tanto, todos estos pacientes, ¿cómo van a estar? Ictéricos. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, no, ninguna. Ok. Entonces, continuamos. Bien. Eh, aquí está. Este es más de lo mismo. Creo que acá tengo otro que está mucho mejor. Bien.
Miren, vamos a repetir para que se les quede, pero bien, Llega el día 120 y el eritrocito dice, ya no puedo, jefe. ¿Bien? Se va al vaso, los macrófagos del vaso lo van a degradar en bilirrubina, ¿bien? Que está acá, la bilirrubina. Luego llega al hígado y se va a conjugar, ¿no? Por la glucuroniltransferasa. Esta bilirrubina, ya que se conjuga, se va a transportar y se va a excretar por la bilis. Bien, entonces, ¿qué es esto? Mi vesícula biliar. Ustedes el ciclo pasado han estado en anatomía, ¿verdad? Entonces, del hígado sale mi conducto hepático derecho, mi conducto hepático izquierdo y forma mi conducto hepático común. Este conducto hepático común s- se anastomosa con mi conducto cístico, ¿verdad? Este conducto cístico forma un conducto grande. ¿Cómo se llama? El colédoco. Colédoco. Muy bien, doctor. Este colédoco se une ¿con quién? Con el conducto pancreático. Forman mi ampolla de Vater y llegan ¿a dónde? A mi segunda porción del duodeno en la papila duodenal mayor, ¿verdad? Entonces, regulado por medio de qué? Del esfínter de Oddi. Chévere, ¿sí o no? Entonces, llega esto acá, a mi intestino, y por medio de estas bacterias, porque en el intestino hay bacterias, va a elegir dos rutas, ¿bien? En urobilinógeno, que este se puede volver a absorber y se puede filtrar por la sangre y termina en el hígado, formando mi urobilina. Por lo tanto, la urobilina es la que da ese color medio amarillito a la orina. ¿Por medio de qué? La orina. Ahora, otra pregunta de examen. El 10% de del urobilinógeno vuelve, se reabsorbe, ¿ven? Y lo demás se va por la orina. Ahora, la otra vía es que siga por el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilio y se vaya al intestino grueso, donde se va a transformar en estercobilina, ¿bien? Y esta estercobilina es el que le da el color característico de las heces, ¿no? Medio marrón y eso. Entonces, así es, nada más, simple, ¿no? Entonces, eh, no hay nada más que decir, ¿no? Urobilina, que le da el color, esa pigmentación a la orina, y la estercobilina, ¿bien? Que le da el color característico de las heces, por medio de la glucuroniltransferasa que lo conjuga a una bilirrubina directa. Entonces, si yo tengo, esta sí es pregunta, a ver, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el síndrome de Klinger-Najar, donde está inhibida la glucuroniltransferasa? ¿Qué bilirrubina va a aumentar? ¿La indirecta o la directa? ¿La directo? No, si te das cuenta, vamos al gráfico, pero bien, qué bueno que participes. Hasta acá, esta es la bilirrubina indirecta. Bien, por lo tanto, si esta glucuroniltransferasa, doctores, no funciona, no me va a transformar en mi bilirrubina directa. Por lo tanto, va a aumentar esta, la indirecta. Por lo tanto, cualquier afección que sea sanguínea, que sea, ya sea una hemólisis donde se destruya los eritrocitos, me puede producir aumento de mi bilirrubina indirecta. Ahora, por ejemplo, vamos acá en este grafiquito. Si ya pasó el hígado y se me obstruye acá, por ejemplo, tengo un cálculo en el colédoco. Bien, tengo un cálculo en el colédoco. Acá ya está mi bilirrubina directa. Por lo tanto, va a haber ictericia así, una coledocolitiasis, que es cálculos en el colédoco, o una colelitiasis, que es cálculos en la vesícula, o colecistitis, o colangitis, me puede producir ictericia. ¿Pero qué tipo? La conjugada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya pasó el hígado, porque ya se conjugó mi bilirrubina. Si no se conjuga mi bilirrubina de aquí para atrás, va a haber aumento de mi bilirrubina, pero no conjugada. ¿Bien? Entonces, eso en los valores, en los perfiles hepáticos, nosotros pedimos
y nos dan, y te dice bilirrubina total aumentada, pero ¿cuál pues? Ahí sale, bilirrubina no conjugada y conjugada, o directa o indirecta, y ahí te dice quién está elevado y quién no. Bien, entonces, acá tiene, por ejemplo, la característica de un paciente con ictericia, ¿no? Todas las escleras amarillas, tú lo ves al paciente amarillo, parece como los Simpson. Bien, entonces, esto último, ¿no? Los eritrocitos, ¿no? Estos memes tienen un fin, ¿no? Que al fin y al cabo es aprender. El eritrocito vive 120 días, llega su día 120, se dirige al vaso o los macrófagos del vaso lo reconocen y los destruyen, ¿bien? Entonces, pasa todo el proceso que ya nosotros hemos visto. Entonces, vamos acá. ¿Tienen alguna duda posterior a esto? Ya. Acá hay algo que me faltó complementar sobre las cadenas de globina. Bien, nosotros tenemos tipos de hemoglobina que pueden ver ustedes acá. Bien, tenemos la hemoglobina de tipo A, que es la más común, que es probablemente que tengamos tú y yo. Esto está en un 97% de la población. O sea, de 100 personas, 97 tienen la hemoglobina tipo A1. Bien, un 2%. Bien, esto hay que borrar. Esto no va acá. Tienen la hemoglobina A2. Tienen un 2%. O sea que de 100 personas, solo dos pueden tener esta hemoglobina. Y la hemoglobina fetal, que está en los recién nacidos hasta los 2 días. Doctores, ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿por qué cuando nace mi primito, tu hijito, si sé que tiene hijo, o mi hermanito, luego de unos días se pone amarillo y le dice el gineco, o el pediatra que va a tener un poco de ictericia, porque hay hemoglobina fetal. Los eritrocitos tienen hemoglobina fetal, que está constituido por 2 alfa y 2 gamma. Entonces, estos eritrocitos llenos de esta hemoglobina fetal se tienen que morir. Por lo tanto, se mueren estos eritrocitos, porque ¿cuál es la característica de esto? Es que estos eritrocitos son más afines a mi oxígeno, o sea, no lo sueltan tanto. Por lo tanto, no lo puedes tú tener. Bien, entonces por eso es que los bebés al al día 2 3 4 de nacidos se están tornando un poco histéricos. No tanto, pero sí un poco. ¿Por qué? Por la destrucción de sus eritrocitos, que está cambiando de hemoglobina fetal y va a elegir o hemoglobina A o hemoglobina A2. Bien, entonces hay otros tipos. O sea, miren, acá tenemos la hemoglobina HbA1, que es la hemoglobina glicosilada que se mide en la diabetes. Estoy seguro que muchos de ustedes, porque ha aumentado la incidencia, tienen diabetes, ¿no? Entonces, por medio de esta hemoglobina glicosilada se mide la glucosa. ¿De cuánto? 3 meses. Pregunta de examen para los que están en fisiopato. Si están en fisiopato, 3 meses. Ahora, hay hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina H y la peor de todas, la hemoglobina BART. ¿Por qué es la peor de todas? Si bien es cierto, esta hemoglobina A2, por ejemplo, tiene una afinidad hacia el oxígeno, pero no es tanto. O sea, tiene la capacidad de soltar mi oxígeno y tiene la capacidad de atraparme mi oxígeno. ¿Bien? La hemoglobina BAR es totalmente aumento, 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 aumento y aumento. Tiene una afinidad a mi oxígeno, a mi O2. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si mi hemoglobina tiene tanta afinidad a mi oxígeno, doctores, no voy a ceder oxígeno a mis tejidos. Por lo tanto, voy a generar una isquemia, una necrosis y me muero. Generalmente, estos pacientes con hemoglobina BAR, que es de una patología llamada talasemias, no llegan a nacer, pues, ¿no? Porque su oxígeno, pues, son tan afines, esta hemoglobina, que no llegan a nacer. Es peligrosa. ¿Eh? Entonces, ahí está la importancia. Dato que deben de saber es esto. Hemoglobina A
2 alfa y 2 beta, que es la más común de todas, un 97%. ¿Bien? Ya está. Em, Aquí está. Ahora, no vamos a abundar tanto en esto, pero igual voy a recalcarlo sobre el transporte de oxígeno y de CO2. Acá tenemos dos importantes mecanismos, ¿no? La oximoglobina, que se une a mi grupo hemo, y mi desoxihemoglobina, que es sin O2, que es oximoglobina, desoximoglobina, ¿ven? Que no está unido a mi oxígeno. Y la carbinohemoglobina, ¿no? Que está unido, o carboxihemoglobina, que está unido a mi CO2. Entonces, para esto existe factores fisiológicos, efectos fisiológicos. Bien, acá por ejemplo tienen la membrana. Los nemocitos tipo uno, doctores, ¿dónde están? Pregunta clásica. Bien, no se preocupe. Los nemocitos tipo uno, doctores, son parte de mis paredes del alveolo. Los nemocitos tipo 2, a ver, creo que tengo una imagen porque es mejor. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ah, miren, alveolo. Miren, ¿no? Estos de acá son los nemocitos tipo uno que conforman parte de la pared de los alveolos. Bien, estas son las redes capilares, ¿ah? Su vénula, su arteriola o su capilar. Bien, los nemocitos tipo uno son, mira, forman parte. Acá, acá y acá. Están rodeando. Ahora, el nemocito tipo 2 no. El nemocito tipo 2 está ahí. Este es que produce una sustancia. Alguien que me diga qué es. Surfactante. El surfactante. Muy bien. ¿Y para qué me sirve el surfactante, doctor? Evita el colapso de las paredes alveolares. Exacto, muy bien. ¿Ven? Entonces, acá ya están pudiendo ver, ¿no? El nemocito tipo uno, el nemocito tipo 2 cómo produce su surfactante para que no se colapse. Entonces, acá se produce el proceso de cómo yo les dije que se llamaba el intercambio gaseoso, ¿Cómo? hematosis. Bien, hematosis. Entonces, acá lo vamos a ver. Se produce el efecto Bohr, ¿qué es? El efecto Bohr, tal y cual como dice, solo voy a citar lo que digo yo acá, es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Y eso. Entonces, acá, como ustedes ya han estado llevando RESPI, me parece que les enseñó Jordi, gran, una gran persona. eh, Acá tenemos que hablar de, por ejemplo, de ácido base, ¿no? De mecanismos de tampón, de los buffers fisiológicos, ¿no? Si se recuerdan, el buffer más importante del líquido extracelular es el bicarbonato. Miren cómo actúa acá. Aquí, actúa por un antiporte. Ahora, cuando estén hablando de antiporte, sinporte, cotransporte, uniporte, estoy seguro que les ha tocado saber qué es o no, ¿no? Un simport, vamos a ver acá. Un antiport es cuando sale algo y entra algo. Ese es un antiport. Un simporte es cuando los dos mismos entran. Un uniport cuando solo una cosa entra, una molécula entra. Ahora, este antiport con este simport, si hay dos mecanismos, se llama simporte, que está utilizando los dos. Si no funciona este, tampoco funciona el otro en el simporte. Por ejemplo, tenemos al NIS, ¿bien? Que lo vamos a ver en endocrino, que es un simporte. Y hay más. Entonces, acá como pueden ver, ¿no? Ya hemos visto de la anhidrasa carbónica. Miren este antiporte de bicarbonato cloro, que está regulando todo este proceso. Entonces, eh, ah, otro dato. La afinidad de mi hemoglobina, por ejemplo. ¿Quién tiene más afinidad? Se lo voy a dejar así y con esto ya no se van a olvidar. El que tiene más afinidad es el monóxido de carbono. Bueno, pues CO2. El monóxido de carbono. ¿Quién es el que le sigue?
el oxígeno. ¿Quién es el que le sigue? El CO2. Eso quiere decir que el monóxido de carbono que ustedes presencian acá tiene más afinidad por mi hemoglobina. Eso quiere decir que una intoxicación por monóxido de carbono puede ser grave. ¿Saben por qué? Porque ustedes conocen el saturómetro que ha estado de moda ahora en pandemia, ¿no? Entonces, esta intoxicación de monóxido de carbono puede simular en la saturación que está al 95, que está a tope, pero es por monóxido y no por oxígeno. Y esto puede ser muy grave, pues, ¿no? Porque si no hay oxígeno, no se produce tu vía aerobia, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, va por ahí. Y el otro es la curva de disociación de oximoglobina, que estoy seguro que me parece que lo han visto en respiratorio. Bien, entonces, creo que no vamos a abundar tanto, pero eso lo mide la saturación de hemoglobina con el porcentaje en milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno, el famoso P50. Eso quiere decir, por ejemplo, tú cuando ya estabas saturando 90, 89, ya te estás asustando, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Qué te quiere decir esto? A partir de acá, por ejemplo, una saturación de 90 en tu pulsoxímetro, más o menos, te está diciendo que tú tienes una presión parcial de oxígeno de 70. Y si es menos de 70, por ejemplo, que puede llegar a que se esté saturando 70, miren cómo llega a 30. Entonces puede generar una insuficiencia respiratoria. Entonces la intoxicación por monóxido, doctores, la, oximo- el saturómetro puede generarte un falso negativo, porque está saturado, sí, pero por monóxido. Y no necesito que esté por monóxido, sino por oxígeno. Entonces, va así. Entonces, todo esto hemos hablado para llegar a esto. ¿Por qué? Porque esto ustedes, cuando llegan a fisiopato o los de fisiopato estén llegando a semiología, ustedes van a analizar esto. Y esto es lo que más importa. ¿Bien? Porque ustedes le van a decir, léeme este hemograma y te vas a quedar con ganas de qué. Entonces, cuando pedimos un hemograma, un análisis de sangre, un hemograma completo, vamos a evaluar los glóbulos rojos. Vamos a evaluar la hemoglobina, el hematocrito que ya les había dicho y los volúmenes corpusculares. Bien, entonces, por esto es que se enseña esto. Bien, para aprender a analizar, porque a partir de acá yo puedo clasificar enfermedades. Entonces, vamos con los parámetros. Primero, tenemos el recuento de glóbulos rojos, que puede variar según en hombre o como en mujer. Se me olvidaba. ¿Quién suele tener mayor hemoglobina? ¿El hombre o la mujer? Sóplense de acá. El hombre. El hombre. ¿Saben por qué? Porque la testosterona estimula a la eritropoetina. Las mujeres tienen testosterona, sí, un poquito, pero no más que los varones, ¿no? Entonces, por eso esta es la razón por la que normalmente los hombres solemos tener una mayor cantidad de hemoglobina y de glóbulos rojos, y por ende de hematocrito. ¿Bien? Entonces la hemoglobina varía de 13,5 a 17, esto es totalmente variable, y el hematocrito también, ¿bien? Aproximadamente del 45%. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque si aumenta mi hematocrito, tenemos acá, aumenta mi hemoglobina o mi hematocrito, yo tengo una enfermedad que se llama policitemia, que pueden ver acá. Si disminuye mi hematocrito, estamos hablando de las anemias. Y hablar de anemia puede ser, disminución de hemoglobina, y ahí queda. No, es un mundo bastante grande y es bien bonito, hablar de las anemias porque tiene su clasificación. Entonces, cuando aumenta mi hematocrito, tú automáticamente
o si te viene, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que estoy ahí y mi tía me dice, oye, ¿puedes por favor evaluarme este hemograma? Y yo le digo, "Ah, claro, tía, no te preocupes. Yo lo único que tengo que hacer es ver estos valores y digo, ya, si está aumentado, pienso en una policitemia, que es un cáncer. Bien, mira, policitemia es un cáncer, ¿ya? Mi policitemia relativa, esto también es interesante, ¿ya? Esto para los que están cursando en fisiopato, le dicen a su doctor, ¿quién es? Arluceda, doctor, ¿qué es el síndrome de Gaisbach? Gaisbach. Vamos a ver si es que le dice, ¿ve? ¿Qué es la polisemia relativa? ¿Ve? ¿Cómo sucede? La polisemia relativa, si bien es cierto, eh, cuando ustedes tienen, ¿dónde está? Acá, o con esto mismo, acá, por ejemplo, hay un aumento de mi hematocrito. Acá está disminuido mi hematocrito. Acá está normal, check. Bien, esto puede ser una polisemia, puede ser una polisemia vera o una polisemia secundaria, que es por hipoxia, que ahorita lo vamos a hablar, no tanto porque estamos en fisiología, pero igual se los voy a mencionar. La polisemia relativa, también conocida como el síndrome de Gaisbach. Gaisbach era un doctor alemán que él estaba ahí de sapo por las emergencias y se dio cuenta de que había hecho una centrifugación y que había, por ejemplo, esto, a ver, sí, esto acá, sí, que sea mi hematocrito del 45%, pero mi plasma estaba poquito. Por lo tanto, esto de acá hace ver como si hubiera mayor hematocrito respecto al plasma, porque el plasma suele ser mayor, ¿sí o no? Aquí está, el plasma suele ser mayor, pero como ha perdido agua, porque en el plasma hay agua, 97% de agua, ¿no? Les había dicho al principio que regula mi presión hidrostática y con lo osmótico, porque en el plasma también hay proteínas, se vio que había poquito esto y mayor esto. Y esto hace ver como si hubiera un mayor hematocrito, pero no es cierto, está normal. Lo único que está es disminuido mi plasma. Bien, ¿cuándo pasa esto? Por ejemplo, en las diarreas, donde pierde bastante agua. Bien, entonces, ahora, cuando está disminuido, pienso en una anemia. Puedo pensar en una porfiria. ¿Se recuerdan de la porfiria cutánea tarda y la porfiria cutánea aguda, donde estaba fallado el sistema de las porfirinas? Obviamente, las porfirias van a causar anemia. La metahemoglobinemia, las deficiencias de hierro, que esa es la más clásica. Si preguntan cuál es la anemia más común en Perú y en países subdesarrollados, van a marcar anemia por déficit de hierro, que se llama anemia ferropénica. Ander, ¿qué es el saturnismo? El saturnismo, miren, eh, parece mentira, pero puede haber anemia por comer habas, ¿no? Ustedes saben qué son las habas, ¿no? Entonces, las habas pueden producir en un tipo especiales de persona que tienen déficit de enzimática de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, producir el saturnismo o el favismo, que es anemia por comer habas. El favismo es la anemia por comer habas. El saturnismo también es por plomo. ¿Bien? Entonces, va así. Entonces, ustedes siempre se tienen que preguntar por qué sucede esto, porque la fisiología los va a llevar a todo. Por ejemplo, ustedes saben la fisiología del sana colita de rana. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que te has golpeado bien fuerte de chiquito y tu mamá te comenzó a sobar ahí bastante? Y por ese momento te ha dejado, o cuando tú te golpeas tú ahora, te comienzas a sobar bastante y ya no te duele por ese poquito momento, tiene fisiología. Se llama la teoría de las compuertas de Watson. Bien, es interesante. Hace poco, no, hace un mes creo que di una clase de neuro, donde hablé de la fisiología, del sana cualidad terrena. Y así como todo tiene fisiología. Por ejemplo, fisiología del por qué produce sueño luego de comer. Tiene que ver con la marea alcalina. Bien.
Entonces, y el bicarbonato. Entonces, para todo hay fisiología. Y ustedes, un estudiante de medicina, tiene que tener esa curiosidad de por qué sucede esto, porque todo lo que se imaginan y lo que sucede en el cuerpo, hasta por qué tienes cefalea. A ver, ¿se han preguntado por qué cuando te da insolación te duele la cabeza? Y ahí ocurre todo un mecanismo fisiopatológico que involucra la fisiología. ¿Ven? Entonces, siempre se tienen que preguntar bastante de si me pasa esto, ¿por qué es? ¿Qué está fallando en mí? Porque todo eso es fisiología y fisiopatología, y eso lo van a ir mejorando con el tiempo. ¿Ven? Es solo práctica, pero lo que tienen que saber son conceptos básicos. Entonces, vamos a seguir, ¿ya? Índices y contrastes corpusculares. Esto, doctores, se va a medir en hemograma. Tenemos el volumen corpuscular medio, o también se le llama volumen globular medio. El valor normal es de 80 a 100 femtolitros. Bien, 80 a 100 femtolitros. ¿Cuál es la fórmula? BCM es igual a hematocrito sobre las hematíes por 10. Todo esto en su unidad, femtolitros. Y luego tenemos a la hemoglobina corpuscular media. Bien, esta hemoglobina corpuscular media la hallamos como mediante la hemoglobina sobre mis eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. Es lo mismo, como le quieran llamar. Eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. ¿En qué se mide? En microgramas. Esa es su unidad de medida y sirve para clasificar. Y esta concentración de hemoglobina corpuscular media, que lo utilizamos más que todo para las anemias hemolíticas, ¿bien? No siempre la van a hallar y por eso es que puede ser que se olviden. Pero estas dos de acá jamás se pueden olvidar porque va a ser preguntas fijas. Bien, valor de 27 a 32. Ander, ¿y para qué me sirve aprenderme esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me sirve para clasificar anemias. Yo puedo tener una anemia. Si mi volumen está menor de 80, anemia microcítica. Si mi volumen corpuscular medio está normal, tengo una anemia normocítica. Oye, pero si está normal, ¿puedo tener anemia? Sí. ¿Quién es la causa principal para los que están en fisiología de anemia por enfermedad, anemia normocítica? Son las enfermedades crónicas. ¿Bien? Lo escribo acá. Ahora, ¿quién es la causa más común de anemia microcítica? Anemia ferropénica. Y de las macrocíticas, cuando un BCM está mayor a 100, tenemos a las anemias megaloblásticas. Bien, ya está. Eso respecto a mi volumen corpuscular medio. Pero también tenemos la hemoglobina corpuscular media. Sirve para clasificar anemias también. Anemia hipocrómica, que es acá, la anemia ferropénica. Oye, entonces, pregunta clásica de examen para los que van a estar en fisiopatología, que hasta a mí me ha venido estando en medicina uno en la sección de hematología. ¿Cuál es? Te voy a decir, anemia microcítica e hipocrómica. Y ustedes van a marcar simplemente la anemia ferropénica. Pregunta clásica. Anemia normocrómica cuando se encuentra dentro de sus valores normales y hipercrómica mayor a 34. Bien. Y también hay los índices de producción reticulocitaria. Si bien es cierto, eh, cuando, por ejemplo, ya está formado mi reticulocito, puede pasarse como reticulocito a mi torrente sanguíneo. Por ejemplo, acá tenemos mi glóbulo rojo que ya está convertido y un reticulocito. Mi eritrocito por los capilares, doctores, pasan por un proceso. Pregunta de examen, ¿ah? Pasa por un proceso. Se hace así y llega acá. Este mecanismo por el cual pasan los vasos sanguíneos se llama diapédesis. Me olvidé decirlo. Bien.
Entonces, este proceso por el cual pasan los glóbulos rojos y los reticulocitos se llama diapédesis. ¿Puede haber reticulocitos? Sí. ¿Cuánto? Es menor al 2%. ¿Bien? Aquí está, valor de 1 al 2%. Suele ser menor al 2% y sirve para clasificar otra vez anemias regenerativas y anemias arregenerativas. ¿Bien? Simplemente eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya, supongo que no. Ya. Ahora, vamos con algo importante. ¿Se recuerdan que estábamos hablando del grupo hemo que tiene, que está compuesto por quién? Por una protoporfirina 9 y el hierro. Entonces, ¿cómo proviene el hierro? Porque el hierro tiene que salir de algo para que sea producido. Entonces, el hierro, doctores, proviene de la sangre. ¿Ven? Aproximadamente nosotros necesitamos 10 miligramos por día de hierro. ¿Bien? Eso es lo que nosotros debemos de consumir. ¿Ya? Pero de estos 10 miligramos, solo se absorbe el 20%. Si tenemos el hierro de las carnes, ¿bien? Y el hierro de los vegetales. El hierro de las carnes va a estar en un estado ferroso, Fe+2. Y el hierro de los vegetales en estado férrico. ¿Por qué te lo digo? Porque tiene importancia. ¿Eh? Tiene mucha importancia respecto a cómo va a ser su absorción. Entonces, mira, todo proviene de las comidas. Las comidas se forma tu bolo alimenticio, pasa por el esófago, ¿bien? Pasa por el esófago, por el hiato esofágico, por donde está el diafragma, llega a tu estómago, y en tu estómago hay unas células específicas que producen ácido clorhídrico y pepsina. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ya, no se preocupen. Se llaman células parietales, las que producen ácido clorhídrico y pepsina. Bueno, en sí pepsinógeno y luego se convierte a pepsina. ¿Ya? Entonces, esta proteína de la comida se separa del hierro y el hierro baja solito. ¿Y dónde se absorbe? Su absorción es en el duodeno. Hay otras literaturas que te dicen duodeno y ayuno, pero específicamente o mayormente es en el duodeno. ¿Sí? Llega el duodeno, mira, en este caso, esta imagen que es de ambos, llega hasta el yeyuno, por ejemplo, pero es en el duodeno y yeyuno. Entonces, acá vamos a hacer un zoom. ¿Bien? Acá tenemos un enterocito y le hacemos el zoom. Entonces, mira, este es simple. El hierro que ya está disuelto, que está solo, puede estar en estado férrico o en estado ferroso. El estado ferroso, doctores, pasa como Pedro en su casa, por ese transportador que se llama transportador de metales divalentes de tipo 1, pregunta de examen. Como es divalente, di de 2, va a pasar el hierro ferroso más un hidrogenio. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este hierro férrico? Se tiene que convertir por medio de la ferroreductasa, la reduce y la forma en hierro en estado ferroso. ¿Es la única? No. Existe el citocromo duodenal, que no lo puse, type B, de tipo B. Tiene la misma función de convertir el hierro en estado férrico en ferroso. ¿Bien? Lo reduce. Y una vez que está en estado ferroso, ya, ok, pasa por acá. Este hierro se va a unir con la apoferritina. La apoferritina se une con el hierro y se forma la ferritina, que es donde es la forma como se almacena. Entonces, ¿en qué forma se almacena? El hierro, que ya está en estado ferroso, se almacena en la ferritina
en estado férrico, como pueden ver acá. Pregunta de examen, ¿ah? ¿En qué modo está almacenado el hierro en la ferritina? En estado férrico. ¿Bien? La apoferritina simplemente se vuelve ferritina cuando llega el hierro. Nada más. ¿Bien? Entonces, este hierro que pueden ver acá tiene que salir, pues. ¿Por qué? Porque ¿a dónde tiene que llegar? A la médula ósea, ¿sí o no? Porque ahí es donde se produce el proceso de eritropoyesis. Entonces, llega perdón, el hierro ferroso y sale por medio de una puerta llamada ferroportina. Esta ferroportina tiene la característica de ser estimulada y bloqueada por la hepcidina. La hepcidina es una proteína sintetizada en el hígado que tiene la capacidad de bloquear. ¿Ven esto? Bloquea la ferroportina. ¿Ven? Entonces acabamos con targets. Otras targets. La hepcidina sintetizada por el hígado es regulada por el gen de la hemocromatosis humana. Entonces, por ejemplo, hay aumento de mis reservas de hierro. Ok, esto aumenta la expresión de mi gen HbF, gen de la hemocromatosis humana. Y esto aumenta mi hepcidina. Y si aumenta mi hepcidina, bloquea mi ferroportina y disminuye mi absorción de hierro. Este es un mecanismo de homeostasis que tiene el cuerpo, ¿no? Les decía, el cuerpo está, la naturaleza es sabia. Siempre va a buscar el equilibrio sí o sí para que todo esté parejo. Entonces, a un aumento de mis reservas de hierro, aumenta mi gen de la hemocromatosis humana, aumenta mi hepsina y disminuye mi absorción de hierro. Bien. Ahora, si hay disminución de mis reservas, va a pasar lo contrario, pues. Disminuye mi hepsidina y por lo tanto aumenta mi absorción de hierro. Implicancia que este gen de acá es modificado por la enfermedad llamada hemocromatosis, que es el aumento de hierro. Bien, va a estar modificado eso cuando ocurre esta enfermedad. Entonces, esto de acá, que pueden ver acá, la hepsidina, que va a estar regulada. La hepsina, perdón, regula la ferroportina. Cuando no está inhibida, pasa el hierro en estado ferroso y necesita transportarse. ¿Quién es el transportador de mi hierro? La transferrina, que es un carrito. Es prácticamente, es un carrito. Entonces, la apoferritina se llama apoferritina cuando no tiene hierro. Una vez llega el hierro, se transforma en transferrina. Pero mira, acá tú lo ves en estado férrico. Oye, ¿qué pasó si estaba en estado ferroso? Lo que pasa es que acá hay una ferrooxidasa. Esta ferroxidasa se llama efaestina. La efaestina, valga la redundancia, es una oxidasa, ¿no? Oxida el hierro en estado ferroso, en estado férrico. Bien, lo oxida y recién acá se puede, este, se puede transportar la transferrina con el hierro en estado férrico. Entonces, preguntas de exámenes. ¿La ferritina y la transferrina se pueden transportar en un estado férrico? Simple. Bien, no hay más. Esto es más de lo mismo, ¿no? Bueno, el transportador de metales divalentes, este transportador de grupo hemo, el hemo que ya está acá, por ejemplo, en estado ferroso, pasa, ¿no? Hierro en estado ferroso, como pueden ver acá. La apoferritina se capta y se forma en ferritina. ¿Bien? Y lo que no se capta y lo que no se almacena en ferritina va a salir por la acá, por esta acá, que es la ferroportina. Y la ferroportina, como le decía, está regulada. ¿Por qué? Por la hepsina. Y mira, hay ferroportina en el enterocito,
hay ferroportina en el macrófago y en el hepatocito. En los tres hay ferroportinas. Entonces, no puede ser única del enterocito. Entonces, se recuerdan que en el macrófago, en el esplénico, donde sucede la hemocateresis, el proceso de destrucción se destruye y ya ocurre todo el proceso pues, que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, datos que se tienen que saber acá, la epsilina, cómo bloquea estas ferroportinas aquí, en el macrófago y en el hepatocito. Esto acá, más de lo mismo, pero simple para que vean esto. Miren cómo esta ferroportina de tipo 1 va a estar regulada por quién? Por la epsina. ¿Bien? Y acá está la efesina, que sale en estado ferroso y lo transporta en estado férrico. Miren. Y recién la transferrina se va al plasma. ¿Ven? Mira. Esto es más de lo mismo. Miren cómo la transferrina es un carrito. Ahora, acá el dato, la transferrina tiene tres espacios. Solo uno está ocupado por hierro férrico. Nada más. Y lo demás está libre. ¿Bien? Pregunta también de examen. Solo un tercio está ocupado. Ya está. Entonces, esta es la importancia, ¿no? Mire, entra el hierro, volviendo a repetir, puede ser de férrico a ferroso por medio de esta ferroreductasa o el citocromo duodenal de tipo B. Entra por este transportador de metales divalente, se puede unir a la ferritina, y la ferritina es donde se almacena el hierro. La transferrina es donde se transporta, en estado férrico, férrico y férrico. Bien, se pueden ir al macrófago o a la médula ósea. ¿Para qué? Para seguir teniendo hierro y depósitos de hierro en la médula ósea para que siga la eritropoiesis, ¿no? Y acá ven cómo la eritropoiesis y la disminución de oxígeno inhiben la epsilina. ¿Y cuándo se estimula la epsilina? En las inflamaciones. O sea, te ocurre un proceso inflamatorio, se hace una gripe muy fuerte, viral, una enfermedad grave o no grave, independientemente, produce inflamación. Esa inflamación estimula mi epsilina y por lo tanto, si aumenta mi epsilina, voy a tener disminución de mis glóbulos rojos. Bueno, de mi hemoglobina exactamente, ¿no? Porque no va a haber hierro para mi grupo M. Bien, entonces, esos son los factores que estimulan mi epsilina y estos son los factores que inhiben mi epsilina. Y ya, esta imagen es más de lo mismo, simplemente lo puse para que lo que pasa acá, esta es una célula roja inmadura, ¿bien? Inmadura. Miren cómo la transferrina, este carrito, llega a la célula inmadura del glóbulo rojo y se une a este es el receptor de transferrina, ¿ven? Miren cómo se mete la transferrina, deposita su hierro y mira, para succinil CoA, grupo porfirina 9 más su hierro, grupo hemo. ¿Bien? Más su cadena globina, su hemoglobina, ¿no? Más su cadena 2 alfa y 2 beta. Queda. La importancia que les quería comentar acá es que este receptor que tienen acá, este se llama receptor de transferrina, es medible por nosotros. Nosotros podemos pedir pruebas específicas para mi receptor de transferrina. Y si la encontramos aumentada, ¿qué sucede? Solo es lógica. ¿Qué significa que yo tenga mi receptor de transferrina aumentada? Que va a haber más sitio de unión, ¿no? ¿Qué va a Para haber, ingresar el qué va a haber hierro. más que doctor? O sea, que va a haber más sitio de unión para que pueda entrar el hierro. No, pero me gusta que participes. Mira, si yo tengo mayor receptor de transferrina en mi sangre, doctor, yo tengo que tener células inmaduras en mi sangre, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, sirve los receptores de transferrina que van a estar acá, que van a estar acá, me quiere decir indirectamente que tengo acá aumento de mis células inmaduras. Y fisiológicamente yo no tengo que tener células inmaduras. Estoy hablando de un proceso eh,
Bueno, neoplásico. Yo no puedo tener células inmaduras. ¿Bien? Entonces, para esto me sirve mi receptor de transferrina. ¿Por qué? Porque esto está en mi médula ósea y todo chévere ahí, que se queda aquí. Pero si yo veo un aumento de mis receptores de transferrina, significa que yo estoy teniendo un aumento de mis células inmaduras de glóbulos rojos acá y no tiene por qué haber acá. Eso me da indirectamente que algo está fallando, ¿no? Entonces, por eso es que la importancia de que, o por qué se mide esto, ¿bien? Por eso es que elegí estimar. Y bueno, esta es una pregunta. Sí, ya. La próxima clase que creo que va a ser el miércoles porque tengo examen el día martes. Vamos a ver lo que es el metabolismo de la vitamina B12, la cobalamina, vitamina B9. Acá pueden ver estos gráficos. eh, y la hemostasia, ¿bien? La hemostasia primaria, secundaria y todos los trastornos que llevan, ¿bien? Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a esto? No, ¿verdad? Eh, ya, lo que tienen que recordar, o sea, fijo que es preguntas de exámenes que les va a preguntar Ibáñez, ¿no? Yo les recomiendo que cada vez que demos clases estén atentos a las preguntas que nosotros hacemos, ¿bien? Entonces, estén atentos a esas preguntas, las pueden copiar en un texto y ya. Van a estar atentos respecto al hemograma y van a estar atentos a los targets fisiológicos y fisiopatológicos que hemos visto acá. ¿Bien? El síndrome de Klinger-Najar, síndrome de Gilbert. Ah, mira, otra vez, mira, a los que se quedaron chévere, que es pregunta fija. Acá en el colédoco hay un transportador específico. Se llama, ¿cómo se llama esta vaina? MRP. Ujú, MRP2. Se llama así. Lo que hace este transportador, doctores, es que transporta en contragradiente a la bilirrubina. Este transportador, que es proteína 2 multidrogoresistente, es inhibida, es bloqueada por un síndrome, el síndrome de Dubin-Johnson. ¿Bien? Síndrome de Dubin-Johnson bloquea al a esta proteína que es la proteína de tipo 2 resistente a multidroga. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Quién está? El gen de acá es el gen ABCC de tipo 2. Este es el gen que lo regula. ¿Bien? Falla este gen y por lo tanto este gen no va a hacer que se produzca bien esta proteína. Síndrome de Dubin-Johnson. Y listo. Si no tienen cualquier otra duda, damos por concluida la clase, chicos. Gracias.